Como siempre, es un placer saludarlo. Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde les presentamos toda la actividad legislativa más relevante de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado para reglamentar la iniciativa ciudadana y la iniciativa preferente. El proyecto de decreto se remitió al Ejecutivo Federal. Comenzamos. El Pleno de la Cámara de Diputados debatió la minuta que reforma las leyes orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la general del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y orgánica de la Administración Pública Federal, así como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa preferente e iniciativa ciudadana. La minuta que hoy discutimos forma parte de un paquete de medidas legislativas presentadas por las principales fuerzas políticas del país con el fin de construir un nuevo andamiaje legal que permita configurar un nuevo marco en la materia político-electoral. El legislador aseguró que el objetivo de la iniciativa preferente es fomentar la participación de la ciudadanía en la construcción de propuestas legislativas y además regular el proceso parlamentario de la iniciativa preferente, herramienta de comunicación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. Que se incluyan mecanismos específicos de participación directa que vinculen y acerquen a representantes y a representados. Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios expresaron sus posicionamientos en torno al dictamen sobre iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Con el trámite que se sigue en este momento, permitirá dar plena eficacia y ya aplicación a las trascendentales reformas que incrementarán de manera significativa las atribuciones y funciones de la actividad legislativa. De aprobarse el proyecto, la viabilidad de la iniciativa preferente no tendrá problema alguna, puesto que la regulación de esta no será impactada por la reforma en materia política electoral, lo que no sucede con la iniciativa ciudadana, misma que será sujeta a revisión del Instituto Nacional Electoral, por lo que su viabilidad estará sujeta a la nueva Ley General Electoral. Seguimos considerando exagerado el requisito de reunir el 0.13% del padrón electoral para presentar una iniciativa ciudadana, ya que de esta manera se privilegia la política corporativista y de partidos en lugar de una verdadera participación ciudadana. Nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de aprobar normas y reformas importantes para que los ciudadanos puedan participar, tenemos la gran responsabilidad de que tenemos que promover lo que aquí aprobamos y tenemos que hacer efectivos los cambios que hacemos en la norma. Es una obligación asegurar que las iniciativas de ley que presenten los ciudadanos sean debidamente atendidas. Es por ello que resulta relevante el que un representante de los ciudadanos que promueve una iniciativa de ley participe directamente en la discusión y análisis de la misma. La minuta que está a nuestra consideración sin duda actualiza la premisa de que el sistema bicameral permite el perfeccionamiento del trabajo parlamentario. Estamos frente al reto de transitar de una democracia electoral hacia otra de plenos derechos, que sea capaz de incidir positivamente en las condiciones de vida de la población. Durante el debate en lo general, legisladores también intercambiaron posiciones a favor del dictamen que regula el proceso legislativo de la iniciativa preferente en cada Cámara del Congreso. Pues con la aprobación de estas reformas se cuenta con la certeza de que ahora cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa. Con esto se fortalece nuestro marco democrático. Y es que no hay que mentir, que no hay que simular, que si tienen buena fe, que la verdad lo dudo, les hemos anunciado cómo les iban a dar cuentas de vidrio por oro para que aprobaran la reforma energética. Este no es el último paso que vamos a dar para mejorarlas, al contrario, no es el fin del camino, es el inicio de un camino que empodera a los ciudadanos. Esta es una reforma que no resuelve el problema de fondo por el cual. Por eso creemos que es un esfuerzo tibio,
creemos que es insuficiente, creemos que es incompleta. Agotados los discursos y como no se presentó ninguna reserva para que algún artículo fuera debatido en lo particular, el presidente de la mesa directiva dio a conocer la votación final. Aprobado por 357 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Rectifico, fue por 358 votos. Respecto a la iniciativa ciudadana, vale la pena destacar que dicho dictamen establece el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes o decretos en un número equivalente a cuando menos el 0.13% de la lista nominal de electores, de conformidad con lo señalado por la Constitución. En cuanto a la iniciativa preferente, establece la naturaleza sobre cualquier materia que proponga el Poder Ejecutivo, sin límites en cuanto al número de leyes a reformar o adicionar. De igual forma, establece el procedimiento para su discusión, votación y aprobación, antes de ser remitida como minuta a la Cámara Revisora. Se prevé el supuesto de que, transcurrido el plazo establecido para su revisión en la Cámara de Origen y no haber formulado el dictamen, la mesa directiva deberá incluir la iniciativa como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, misma que deberá ser aprobada, de lo contrario se tendrá por desechada. A continuación, le presentamos las actividades más destacadas de esta semana en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada una reforma para garantizar la navegación segura de menores de edad en Internet. Acompáñenos con todos los detalles. Con el objetivo de establecer que las madres, padres o personas que tengan a su cuidado a menores de edad deberán supervisar la información a la que estos acceden a través de Internet, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para adicionar el capítulo denominado del derecho a la navegación segura en Internet. Reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fueron debatidas por el Pleno de la Cámara de Diputados. Establece la obligación de madres, padres y tutores de supervisar los contenidos de la información a la que acceden los menores a través de Internet. Es obligación de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, de los padres de familia, de las madres de familia, el de orientar y supervisar los contenidos de la información a la que acceden sus hijos y sus hijas a través del Internet, a fin de evitar que estén expuestos al contacto con personas malintencionadas y con páginas electrónicas con contenidos inapropiados para su edad. Legisladores de diversas fracciones parlamentarias emitieron sus posicionamientos al dictamen que adiciona un inciso C al artículo 11 y un capítulo 5 bis, denominado del derecho a la navegación segura en Internet, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Busca que en un marco de seguridad las y los niños mexicanos puedan hacer efectivo el derecho humano a la educación y a la información de calidad y sin riesgos. La Internet es una magnífica herramienta de información, de comunicación y de libertad, pero también, desafortunadamente, se ha convertido en un medio con material pornográfico, de violencia, drogas, abuso, corrupción de menores y para entablar diálogo con personas que pueden engañar a las niñas, niños y adolescentes. Pues tomemos acciones y medidas para empezar, nuestras niñas, nuestros niños y los adolescentes tengan acceso a la banda ancha y a las tecnologías desde el enfoque de que constituye un derecho y que constituye un bien. La Convención sobre los Derechos de los Niños establece en el artículo 17, inciso E, que los estados parte promoverán directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar. El acoso a los menores de edad a través de su propio espacio privado exige acceder a datos de identificación para poder conocer e invitarles a alguna actividad. Con las modificaciones a la ley, se están promoviendo disposiciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda la información y material que resulta perjudicial para su bienestar y que están disponibles en la red. El uso delictivo de la Internet
constituye sin duda uno de los aspectos más alarmantes en torno de los problemas que plantea el acceso a esta herramienta, pero no son los únicos. Existe, por otra parte, una gran preocupación por los efectos negativos que puede tener la exposición de los menores de edad a contenidos que puedan lesionar su desarrollo biopsicosocial. Luego de agotadas las disertaciones, y como no se reservó ningún artículo para su discusión en lo particular, el dictamen se sometió a votación y obtuvo 404 votos en pro, una abstención y solo uno en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto que adiciona un inciso C al artículo 11 y un capítulo quinto bis denominado del derecho a la navegación segura en Internet a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Fueron puestas a discusión del Pleno de la Cámara Baja reformas para impulsar el acceso abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación a través de plataformas tecnológicas. Tiene como finalidad favorecer la difusión de los progresos científicos y tecnológicos de nuestro país. La Comisión de Ciencia y Tecnología hoy tiene la oportunidad de darle a la sociedad mexicana las bases para contribuir a crear una nueva generación que se interese por el desarrollo científico y tecnológico. Estas reformas prevén la creación del Repositorio Nacional, es decir, un archivo digital que tenga acceso abierto a la información científica y tecnológica de calidad e interés social, operada por el CONACYT. Esto con el propósito de preservar esta información en medios tecnológicos. Nos congratulamos porque se contemple la utilización de ventajas tecnológicas como el Internet y la digitalización de la información como alternativas importantes para publicar y dar visibilidad a este conocimiento. El punto nodal de la iniciativa, objeto de la minuta en comento, es el de impulsar el acceso abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación. Es indispensable que se regule un tema tan importante como el acceso abierto. Máxime que su aplicación es una realidad a nivel mundial y seguirá evolucionando. México no puede quedarse atrás. Las reformas propuestas van también a favor de todos los verdaderos investigadores, a quienes por naturaleza les interesa que sus investigaciones sean publicadas, y no solamente las de aquellas y aquellos que, como indica el dictamen, hayan utilizado recursos públicos en su realización. Supondrá que los usuarios puedan leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras económicas, legales o técnicas. La intención de este decreto es que también tengan interoperabilidad los distintos repositorios, que no solamente puedan comunicarse de manera eficiente entre sí, sino además tengan acceso a este repositorio nacional que será administrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología se aprobaron con 431 votos a favor y se enviaron al Ejecutivo Federal para sus efectos. A continuación le presentamos los detalles de la aprobación de reformas al artículo 84 de la Ley General de Población, que tienen el objetivo de proteger los derechos de mexicanos repatriados. Veamos cómo se desarrollaron estos trabajos en el Pleno de la Cámara de Diputados. El Senado de la República envió a la Cámara Baja minuta con reformas al artículo 84 de la Ley General de Población para extender los derechos de los mexicanos repatriados por gobiernos de otros países, sobre todo durante el proceso de recepción en nuestro país y su estancia en los lugares de detención provisional. La presidenta de la comisión fundamentó: esta reforma a la Ley General de Población que hoy presento con este dictamen que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Migratorios, tiene el propósito de que se establezca de manera puntual y precisa para que haya un protocolo de actuación que muestre paso a paso cómo se debe tratar a quienes han aportado tanto a nuestro país. Se agregan un segundo y tercer párrafo al artículo 84 para establecer que los mexicanos sometidos a repatriación tendrán derecho a recibir agua y alimentos, un espacio digno,
enseres básicos para su aseo personal y atención legal psicológica y médica, además de ser informados respecto de los diversos programas y apoyos que puedan recibir. Los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados externaron su apoyo a la reforma. Además, no se dejó de mencionar el excesivo aumento de deportados que ha sido dado a conocer en los últimos días por la prensa norteamericana. En este país estamos viviendo hoy una deportación de varios miles de mexicanos que están regresando de manera muy forzada a sus estados, a su país, y que sin duda están también siendo desatendidos. Consideramos que este problema tiene que estar incluido dentro de nuestras más altas prioridades en la agenda legislativa como Congreso. Y debemos emprender juntos, como legisladores, las medidas que sean necesarias a fin de dar solución a este tema. Plantea aspectos tan básicos a favor de la persona como el que se propone en la fracción primera del párrafo segundo, en términos de acceder a comunicación telefónica que sin lugar a dudas les permitirá contactar a sus familiares y en su caso recibir ayuda para trasladarse a su lugar de origen. Creo que lo más importante es que dejemos plasmado aquí en la ley la cuestión de dignificación humana, porque con ello estamos hablando de un tema de fondo que es el presupuesto. Como pueden ver, estamos señalando situaciones básicas, mínimas, que debieran garantizarse de por sí, pero bueno, sabemos las condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias de nuestro país, sabemos las condiciones en las que regresan nuestros hermanos mexicanos y mexicanas al país. Se señaló que en 2010 la comunidad de mexicanos en Estados Unidos ascendió a 12 millones de personas, cifra que a su vez eleva el estado de vulnerabilidad de los migrantes y el riesgo de ser víctimas de delitos, por lo que resulta de suma importancia garantizar la repatriación digna de los deportados, enfatizaron los legisladores. Manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen con el objetivo de asegurar los derechos de los migrantes repatriados para que siempre reciban un trato digno y humano y que nunca se encuentren en estado de indefensión ante los intereses de cualquier administración. Mientras esto sucede, debemos reconocer que en el futuro cercano nuestros compatriotas seguirán emigrando fundamentalmente al norte y continuarán enfrentando una serie de amenazas, abusos y peligros. Las reformas fueron aprobadas por unanimidad de 424 votos y enviadas al Ejecutivo para su publicación. Enseguida le presentamos toda la información sobre los trabajos en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Esta semana el Senado de la República aprobó reformas a la Constitución sobre responsabilidades de servidores públicos en el ámbito local. Acompáñenos con todos los detalles. Con 97 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los senadores de la República aprobaron la minuta que mediante modificación al artículo 108 de la Carta Magna propone incorporar a los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. Con la reforma planteada se hace explícita la responsabilidad de los servidores públicos de elección popular por las conductas que pudieran incurrir en agravio de la Federación, ya sea por violaciones al orden jurídico supremo o a las leyes federales, o por irregularidades en el manejo y aplicación de fondos y recursos federales. No es suficiente establecer una nueva responsabilidad para los integrantes de los ayuntamientos, sino que deben de precisarse en las leyes orgánicas municipales de cada una de las entidades. Luego de la aprobación, el proyecto de decreto se remitió a los congresos estatales para su ratificación, esto debido a que se trata de una reforma constitucional. La reforma constitucional de responsabilidades de servidores públicos municipales, aprobada por el Senado, indica que autoridades en las entidades del país serán responsables por la aplicación indebida de fondos y recursos federales. Esto incluye a gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía. El Senado de la República aprobó un dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud
en materia de seguro popular. La que faculta a la Secretaría de Salud a establecer el modelo nacional al que se sujetarán los acuerdos de coordinación para la ejecución del sistema y entre esta también las entidades federativas que tomarán en consideración su opinión. En el documento se señala que los regímenes estatales de protección social en salud deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de servicios de salud y precisa las responsabilidades del Ejecutivo Federal y gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia. Se trata de poner a México al día y generar el marco jurídico que sirva para hacer frente a estos desafíos que en el fondo pretenden atender con toda eficiencia a los usuarios. El PAN, el PRD y el Partido del Trabajo también se manifestaron a favor del texto, el cual fortalece la transparencia del sistema, facultando a las entidades federativas en cuanto a la determinación de precios de referencia y los recursos que se transfieran en especie. Con mecanismos que permitirán que la transparencia de los recursos federales se realice en numerario o en especie a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Va a haber catálogos de referencia de medicamentos donde nadie va a poder comprar si este vaso de agua vale $1, nadie va a poderlo comprar a $1.10, ni a $2, ni a $3, tiene que ser a $1 o a 90 centavos. Y así va a ser en todos los insumos para la salud. Lo que dará mayor transparencia al manejo de los recursos y se evite el que se adquieran a precios que en ocasiones multiplican su precio real en beneficio de unos cuantos. El dictamen se avaló con 103 votos a favor y 2 abstenciones y se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados. Como parte de la visita oficial a México, el presidente de Francia, François Hollande, acudió al Senado de la República, donde fue recibido en sesión solemne. Allí estuvieron presentes los presidentes de ambas cámaras legislativas y representantes de los gobiernos de ambos países. Previo a la sesión, el mandatario francés fue recibido por integrantes de la mesa directiva del Senado y de diversas comisiones ordinarias. Vamos con todos los detalles. A las 16:30 del jueves 10 de abril, el presidente de la República Francesa, François Hollande, arribó a las instalaciones del Senado de la República, donde fue recibido por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el senador Raúl Cervantes y el diputado José González Morfín. Este último recordó que México, como Francia, buscan la libertad, igualdad y la fraternidad. Además, reconoció el liderazgo del mandatario. México reconoce en usted, señor presidente Hollande, a un estadista con amplia visión internacional y de futuro. Por ello, hoy más que nunca, México y Francia debemos trabajar unidos para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. El presidente galo recordó que este año se cumplen 50 años de la visita del general Charles de Gaulle a México, y como entonces ambas naciones tienen la misma voluntad de lograr un planeta con mayor justicia sobre la economía mexicana, externó que nuestro país no es una nación emergente, sino preponderante, destacando que ocupa espacios en los grupos más importantes del mundo. De muchos meses me he enterado de las reformas importantes que ha adoptado el Parlamento mexicano y que apuntan a la modernización y la apertura de su gran país. México es una gran potencia económica hoy por hoy y no le considero como un país emergente, sino como un país hoy preponderante en el mundo. Ustedes son la 14ª economía, participan en el G20. François Hollande pidió traducir las palabras en hechos concretos a nivel económico y en lo relativo a la relación entre ambos países. Destacó que esta visita marca la pauta para iniciar una nueva etapa entre Francia y México. Senadores tomaron la palabra y hablaron de la relación bilateral, de los intercambios culturales y del papel que ha jugado el Congreso mexicano en los últimos meses. Francia es un referente histórico para México y para el mundo. Hacemos votos en el Senado de la República porque esta relación entre México y Francia siga siendo una relación estrecha, duradera y sin duda con un gran futuro unidos. A veces se aplaude al gobierno, más en el exterior, y adentro tenemos diferencias, pero deberemos encontrar los consensos
para que mejoren la seguridad y el crecimiento. Coincido plenamente con usted cuando expresó que incumbe a nuestra generación retomar los principios que han caracterizado la estrecha relación que durante mucho tiempo ha unido a los pueblos de Francia y México. Ha habido una pérdida de intensidad en relaciones culturales y diría yo educativas, y eso tiene un efecto. Después de la recepción en la mesa directiva, una comitiva acompañó al mandatario galo al salón de sesiones, donde dio inicio a la sesión solemne. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Raúl Cervantes Andrade, quien destacó que la Cámara Alta es cuidadosa y responsable al tener una relación con la Comunidad Europea como bloque, pero también cuida mucho su relación bilateral con cada uno de sus miembros, Francia en especial. Tenemos que fortalecer aún más nuestra relación comercial, siendo esta muy importante. Tenemos que generar cooperación en el intercambio de la reflexión de la solución de nuestros problemas. Francia, sin duda, ha sido y sigue siendo un factor primordial de la Comunidad Europea. El presidente de la República Francesa se congratuló por su visita al Senado mexicano. Destacó que desde hace 50 años, dos hombres de Estado, Adolfo López Mateos y Charles de Gaulle, dieron inicio a una renovada relación entre nuestro país y Francia. Expresó que esta visita es una nueva oportunidad para fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos y con ello los derechos humanos y la justicia social. Aseveró que América Latina será una prioridad en la política exterior de su país. Y 50 años más tarde, México está aquí para hacernos entender que América Latina no solo es un continente emergente, pero sino también un continente desarrollado, y que luego han optado por la democracia, la justicia social, mediante las elecciones que se celebraron estos últimos años en América Latina. El presidente socialista de la República Francesa agregó que ser un país competitivo significa también contar con finanzas públicas sanas y respetar las reglas. Se pronunció a favor de duplicar los intercambios entre ambas naciones y no dejó de referirse al debilitamiento de la relación bilateral en pasadas administraciones. Quiero que mi visita de Estado sea una oportunidad para emprender una nueva etapa de nuestras relaciones. Hubo un periodo de cosas complicadas entre ambos países y no quiero volver sobre ese particular, porque si a veces aparecen nubes, el cielo entre Francia y México siempre tiene que estar totalmente despejado. En lo que respecta a la política exterior, Hollande consideró que México, como el país galo, ha privilegiado la máxima internacional del respeto al derecho ajeno. Resaltó sus posturas en favor de la no proliferación de armas químicas y nucleares. Dijo que ambos coinciden en eliminar el derecho de veto en el Consejo de la ONU. Somos favorables al enmarcamiento del derecho de veto en las Naciones Unidas, porque no es posible aceptar que el uso del derecho de veto permita que se cometan crímenes en masa como en Siria. Al final, las comparecencias de los aspirantes a comisionados del nuevo órgano garante en materia de transparencia, las y los legisladores agradecieron la participación de todos los aspirantes y del comité de expertos que los acompañó durante toda esta parte del proceso. Destacaron que el Senado de la República realizó un ejercicio inédito que dota de transparencia el proceso de selección de candidatos del IFAI. La verdad las cosas que me parece que no hay precedente alguno. No hubiera habido manera de no hacer algo así después de la gran reforma en transparencia que hicimos. El no haber llevado un procedimiento tan transparente, tan claro, acompañado de la sociedad, bueno, pues hubiera sido una contrarreforma. Estoy con la certeza de que será en las próximas semanas, en este periodo de sesiones, donde cerremos, y eso incluye conocer la opinión del Ejecutivo Federal, el proceso de integración del nuevo órgano garante. Mi reconocimiento, por supuesto, al Comité de Seguimiento y a las Comisiones Unidas. Este trabajo que hemos hecho nosotros le impone al Congreso pues dos retos fundamentales. El de integrar un órgano a la altura de esa reforma, a prueba de balas, y por supuesto una legislación secundaria
que refleje los principios constitucionales. Echaríamos a perder el trabajo de reforma constitucional si no apartamos de esta evaluación los criterios político-partidistas o de presiones o injerencias indebidas. El objetivo es claro: integrar los mejores perfiles al Pleno del nuevo IFAI, que tiene el gran reto de hacer operativa la reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El Senado de la República, retomando las mejores prácticas de Parlamento abierto, ha abierto sus puertas a la ciudadanía para que en todo momento pueda dar seguimiento al proceso de designaciones. Se informó que se ajustarán fechas para continuar con el proceso y que en los próximos días recibirán una lista con los mejores perfiles por parte del panel de expertos, y luego de un periodo de reflexión, las Comisiones Unidas se reunirán para la dictaminación del proyecto. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Esta Semana en el Congreso. Lo invito a que se mantenga informado de lunes a viernes a las 8 de la noche a través de Noticias del Congreso. Los esperamos la próxima semana.